¿Qué tal, compañeros? Buen día, tengan todos ustedes. Estamos ante la sesión número 6 acerca de la cuestión de los deberes del abogado. Vamos a terminar de contemplar los deberes del abogado y posteriormente vamos a ir a ver las prestaciones de servicio profesional que nosotros hacemos en la cuestión de ejercicio de nuestra profesión. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Nos habíamos quedado en la otra clase rápidamente acerca de la abstención de la práctica en el soborno. Habíamos comentado que si pretendemos realizar un cambio en la sociedad, el cambio debe de ser uno mismo. Tal vez esto ya lo hayan escuchado muchísimas veces y puede escucharse totalmente sencillo, pero la práctica es algo complicado, puesto que los intereses siempre van a estar de por medio. Va a haber intereses que tienes que ver por tus clientes, va a haber los intereses que tenga que ver por ti mismo y los intereses que tenga la otra contraparte en el que busquen afectarte estos mismos. Así que siempre la obtención de los intereses va a ser algo sumamente importante para tu ejercicio. Ahora bien, no todo es totalmente malo. Al momento de que tú te, vamos a decirlo de esa manera, te sea ser totalmente recto, te da un plus, puesto que nosotros pues debemos obrar con el testimonio, debemos obrar con el ejemplo. No podemos decir, oye, no seas, es que vulgarmente decimos, ¿no? Es que el abogado se vendió, la contraparte se vendió, el juez se vendió. Vaya, ah, sabemos pues que antes de que el abogado se vendiera, ten por seguro que tú ya habías hablado al juez o tú ya habías intentado de sobornar al juez para que pues recayera dando una resolución en sentido afirmativo, en sentido absolutorio. En este caso estamos hablando de la cuestión penal. Eh, pues como no se dio lo tuyo, pues obviamente se te hace fácil decir que se vendió. Es en ese sentido que nosotros debemos de obrar estrictamente con en el ejemplo. Ya parece ser que es obligación que debamos de realizar este tipo de actividades totalmente deshonrosas, puesto que la gente que trabaja en juzgados ya está mal acostumbrada, puesto que ya van y pues para que se muevan rápido o hagan cosas que deben de hacer porque es su función, pues empiezan a recibir que la coquita, que las papitas, que alguna objeto o si bien algún impulso económico para que se apuren a hacer lo que por lo general es su trabajo, ¿no? Llega a pasar, y más bien no es que llegue a pasar, sino que está pasando, que ahora el servidor público, y más adelante en la última sesión vamos a ver la ética y cómo se debe de conducir el servidor público, pues al momento de realizar alguna actividad que está prevista para él como exclusivas de él, vamos a decirlo de esa manera, pues a veces luego llega como que a obstaculizar o a manera de dolo, ¿no? A decir, ¿sabe qué, abogado? Pues no va a pasar porque tiene mucho tiempo, necesita un requisito y para que lo turnen, su mecha, por eso que yo lo estoy escuchando. Y a veces pues no te queda de otra porque te está chocando, porque tú quieres solucionar, porque tú quedaste formal con el cliente, no te queda otra que decir, ¿sabes qué? Pues mira, abogado, licenciado, ayúdeme, ¿cómo le hacemos para que pueda pasar más rápido el asunto? ¿Cómo puedo hacer para que se turne por inmediato? Porque el cliente me trae comiendo. ¿Y qué es lo que haces? Lo mal acostumbramos al servidor público. ¿Y qué es lo que hace el servidor público? Pues obviamente en toda su necesidad, pues no le pues, digo, le estás pagando por hacer su trabajo, ¿no? Nada más que él, pues ya mañosamente sabe sacarle de provecho a eso y pues ahora lo está haciendo ahora ya libremente con toda, pues la libertad y con toda esa parte de, pues, deshonrosa, ¿no? Entonces, cómo tenemos que evitar esa situación cuando nosotros seamos testigos o estemos viendo una de estas actividades? Es saber decirle, a ver, servidor público, tú
por la mera disposición que tienes, ya sea por tu institución y por la Carta Magna, la justicia o los procesos son gratuitos y por lo que tú estás haciendo no debes de cobrar algo para que por lo general tú es tu trabajo hacer. Pasa nada. Así tanto hay personas que se dedican a realizar este tipo de acciones. También hay servidores públicos que mis respetos, que he estado en la presencia de ellos y no es porque yo haya sobornado a alguien, sino que he estado ahí viendo cómo intentaron o sí, cómo intentaban sobornar a algunos servidores públicos que he conocido y pues me constaba, no por el simple hecho que estaba ahí, sino que ellos no se daban cuenta que estaba ahí. Simplemente solamente veía la reacción o cómo realizaban o cómo llegaban a manejar la situación. Entonces fue grato ver, fue muy bueno ver cómo estos servidores, porque eran mujeres realmente, estas servidoras públicas, pues al momento y de verdad, o sea, el dinero, ellos nunca le pidieron dinero más, sin en cambio, nosotros ya tenemos esa parte de mal acostumbrar a los servidores públicos, porque nosotros también somos culpables en ese aspecto. El servidor público no te pediría si también tú le estás dando ahí. Entonces, si es una práctica que está muy repetida, pues entonces en automático el servidor público ya está acostumbrado a que te tiene que pedir. O si tú no le das, él ya tiene toda la libertad y el descaro de pedirte. En ese sentido, pues regresando al ejemplo que les había comentado, yo vi como algunos abogados pretendían sobornar a los ministerios públicos, entregándole pues alguna cantidad en específico, ¿no? Y veía cómo sutilmente esto se acercaban para ponerle el billete en las manos al momento de saludarse o dejárselo en algún cajón del escritorio. Hay muchísimas cosas como para hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Y veía cómo claramente estos abogados se acercaban y lo hacían. Y lo que más era de aplaudir era cómo los ministerios públicos paraban de en seco a los abogados y le decían, ¿sabe qué abogado? Tome su dinero y definitivamente ellos no tenían la sutileza para poder volvérselo a entregar de la forma que a ellos se les entregó, sino que fue de una manera totalmente aplaudida, puesto que lo hizo de forma pública y totalmente lo hizo. Sacaron el billete o de donde lo tenían y le decían, ¿sabe qué abogado? Tome su dinero, aquí no tiene ningún valor, puesto que lo que está usted haciendo pues no me corresponde porque yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Y vaya, se siente una satisfacción enorme poder ser o ser parte de este tipo de situaciones, ¿no? Es ahí que a veces nosotros debemos de tener presente que debemos obrar con el testimonio. No podemos decir que somos ahí ángeles si nuestras acciones no son de tales, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Qué otro deber debe tener el abogado? Debe de ampliar y actualizar sus conocimientos. Al verdadero profesional, además de estudiar en las universidades, vive la necesidad y siente la obligación de ampliar día a día sus conocimientos y fundamentarlos mejor y, asimismo, de actualizarlos, de no estudiar de manera permanente, de no ponerse al corriente de los avances tanto de su especialidad como de otros campos afines a su área. Ello sin duda provocará no solo su anquilosamiento en cuanto a aspectos laborales se refiere, sino incluso de aquellas que conciernen a su ámbito cultural y social. En pocas palabras, el estudio constante, el aprendizaje diario y comprometido, así como la actualización cotidiana, representan factores sustanciales e imprescindibles del primer principio deontológico de todo profesional. Esto es que todo profesional, específicamente en nuestra área, debe de actualizarse constantemente. Nosotros tenemos la parte del área de las cuestiones sociales y sabemos que la sociedad, como ya lo habíamos comentado en las primeras clases, al momento de nosotros tener ese conocimiento en el área social, sabemos que dependemos muchísimo de las conductas de las personas y de cómo éstas afectan a la esfera jurídica. En ese sentido, las conductas de las personas pues, obviamente van a cambiar, puesto que como vivimos en sociedad, la sociedad siempre tiende a mover un pensamiento, tiende a mover la conducta y pues es por eso que nosotros debemos de actualizar y
ampliar esos conocimientos que tenemos que abundar para poder tener ya una mejor, para poder ejercer profesionalmente adecuadamente, ¿no? Es por eso que pues se nos dice, bueno, no es que se nos diga, sino que así es, porque el abogado pues, es culto en toda la extensión de la palabra. Él te puede conocer absolutamente de todo tema, te puede hablar en cualquier tema, puede hablar de una manera fluida porque conoce cómo funciona ese conocimiento. Entonces es algo primordial para que tú puedas darte a conocer de una forma eficaz, que es en el que tú actualices y profundices en el conocimiento. ¿Vale? Honorarios, volvemos otra vez a tocar el punto de honorarios. Dice, los criterios que se dan para la estipulación de los honorarios es la importancia de los servicios, la cuantía del asunto, del éxito obtenido, su trascendencia, novedad y dificultad de las cuestiones debatidas, la experiencia, la reputación y especialidad del abogado, la capacidad económica del cliente y como podemos ver, compañeros, de nuevamente es el resumen porque lo quise poner de esta manera para que pues es que de todos los deberes que hemos colocado, de los que hemos visto, siento que los honorarios es la que se debe de llevar todo vamos a decirlo, todo el enfoque, ¿no? Porque la mayor parte de todas sus dudas siempre es, oiga, maestro, oiga, profesor, oiga, abogado, ¿cuánto cobro? Que luego te dicen, oiga, Lick, pues fíjese que un primo, un tío, un amigo, una persona se me acerca para prestarle apoyo pues me dice que si yo le puedo llevar su juicio, es un intestamentario, vaya, y vas explicándole, ¿no? Y ahí viene la pregunta del millón, ¿pero cuánto cobro, Lick? ¿Cuánto es lo que tengo que sacar por, por llevar, ¿no? El caso. Ese es el punto clave, la esencia de toda la cuestión de los deberes del abogado. Y bueno, siempre hay algunos que tal vez abogados no te enseñen cómo cobrar los honorarios, nada más te digan, ah, pues mira, se cobra de 20 a 30 mil pesos y cobras por en tres partes, cobras por firma, cobras por comparecencia, cobras por resultado, etcétera. Pero estos puntos son los que te van a ayudar a ti para mejorar y poder, vamos a decirlo de esta manera, poder obtener unos honorarios adecuados y eficientes. Así que pues ten en cuenta toda esta situación para que tú puedas obtener un buen ingreso. Obviamente que todos estos puntos deben de estar totalmente justificados por tu cliente. Tu cliente no va a saber nada de esto, es obvio, solamente tu cliente va a querer que tú le cobres menos, que tú hagas más, que le soluciones todo y que le cobres menos, obviamente. Entonces, para que tú puedas cobrar bien tus honorarios, debes de agarrar uno de estos puntos, según sea el caso, según sea la situación, y saberlos justificar con tu cliente. Porque a veces el cliente te va a decir, oiga, Lick, pues es que se me hace una cantidad elevada, ¿no? Entonces ahí va tu cuestión argumentativa en el sentido de justificar pues el punto o bajo qué puntos te estás o bajo qué criterios estás argumentando la parte de los honorarios, ¿no? Habrás de decir, bueno, ¿sabe qué cobro de esta manera? Pues por la complejidad del asunto, porque soy especialista además y además, vaya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te lo dejo totalmente a todo tu criterio para que puedas tomarlo mucho en cuenta, ¿vale? Vamos a continuar. Pacto de cuota litis, aquí es algo bastante interesante que vamos a abundar. Dice, se consideró el pacto de cuota litis era un contrario a la dignidad profesional porque hacía depender el honorario del abogado del resultado del negocio y significaba que el abogado aceptaba de antemano que sus honorarios no le fueran cubiertos a pesar de que hubiera puesto en el asunto sus conocimientos, su dedicación, su tiempo y su esfuerzo. Que la participación del abogado nunca sea mayor que la del cliente. ¿Mm? Que en caso de que el abogado se separe del negocio o el cliente se lo retire para confiárselo a otro. Si el negocio se gana, el abogado tendrá derecho a cobrar una cantidad proporcional a sus servicios y a la participación convenida. Si el negocio se pierde, el abogado podrá cobrar los honorarios comunes que se estimen devengados cuando el cliente le haya retirado el asunto sin causa justificada. Y si en el asunto se perdiera, el abogado no cobrará, excepto cuando se hubiese estipulado en su favor una suma razonable para cubrir los gastos. El pacto de cuota litis prácticamente es el que comúnmente los abogados realizan.
¿Por qué? Porque fácilmente, compañeros, si no tenemos honorarios, no trabajamos. Así de simple, ¿verdad? Si el cliente se les olvida dar nuestra cuota por nuestros honorarios, pues sabe que sí tengo que hacer algo, pero se lo dejo ahí hasta que me pague. Si no me paga, no muevo nada, ¿cómo la ve? Entonces es ahí la cuestión que se le tiene un poco peleada, porque nosotros entonces ya no lo hacemos por, vaya la redundancia, por amor al arte o por amor a la defensa o por el amor a la justicia, sino que ya lo hacemos por, a grandes rasgos, por la economía, por el interés, ¿no? Claro, pues es trabajo y debe de tener algún interés, ¿verdad? Pero no tanto hay que hacerlo de marcado, ¿verdad? Eh, el pacto de cuota litis lo puedes realizar en cualquier parte, en cualquier momento. ¿Sabes qué? Yo trabajo bajo honorarios. Tú me vas pagando, yo te voy resolviendo, ¿no? Si hay alguna pérdida, solamente, o si se pierde el juicio, no te voy a cobrar totalmente los honorarios principales, pero sí algunos por la cuestión de los gastos que se pudieron haber generado por la cuestión de la defensa, ¿verdad? Recuerden que todo tipo de pactos, de acuerdos, convenios, contratos deben de ser por conformidad de ambas partes, ofreciendo su voluntad de querer realizarlos, ¿verdad? Y todo esto que sea obviamente conforme a la ley. Entonces, todo pacto de cuota litis es justamente bajo el proceso, bajo el ejemplo, bajo el resultado que se esté obteniendo, ¿no? Vaya, tú puedes ahí manejar la cuestión pecuniaria, la cuestión de honorarios con tus clientes, ¿no? Puedes decirle, ¿sabes qué? Te voy a cobrarte tanta de tal, tal cantidad y te lo voy a cobrar. Es un juicio, es un proceso que se va a llevar tantos meses, tantas áreas, y te voy a cobrar por 3 partes, 4 partes, por cada vez que comparezca. Vaya, es una rama interminable de cómo llegar a cobrar, pero la mayor parte de los abogados cobra bajo esta parte, bajo la cuota litis, en el que trabajamos bajo nuestros honorarios, ¿no? En el momento en el cual el cliente pues no nos dé sus honorarios, pues digamos que ponemos en stand-by esa situación, o si definitivamente no nos han pagado absolutamente nada, tenemos la facultad de poder salirnos, de poder renunciar al cargo, obviamente ya justificando el por qué, y que en ese sentido pues también obliguemos al cliente a poder habernos pagado por esa parte, esa situación, ¿vale? Sesión cuarta, perdón, sesión sexta, que es la que estamos ahorita ya colocando. Vamos a ponernos ya de acuerdo, ¿no? Vamos a ponernos ya de eh, principal interés esta área. Dice así, la prestación de servicios profesionales en los servicios del abogado. De todos es sabido que la relación jurídica existente entre un abogado y su cliente se realiza a través de un contrato denominado prestación de servicios, claro está, por medio del cual un abogado se obliga a prestar sus servicios jurídicos en beneficio de su cliente, quien a su vez se obliga a pagar los honorarios convenidos. En la mayoría de los casos en que surgen litigios, estos contratos van acompañados de un mandato judicial o procuración para tener una representación en juicio. Cada vez que nosotros llegamos a nombrar, bueno, el cliente nos llega a nombrar como sus abogados defensores, por lo regular siempre va un mandato judicial o un mandato de procuración en el cual nosotros estemos asegurando la parte del cliente que esté en el asunto. Dice las razones que tuvo el legislador para hacer supletorias del contrato de prestación de servicios profesionales. Las disposiciones relativas al mandato fueron que tanto uno como en otro hay prestación de servicios, ¿sí? Y en ambos se tienen muy en cuenta las cualidades morales y la aptitud del mandatario, ¿sí? Pero entre ambos contratos también existen diferentes o diferencias radicales en uno y en otro, y que no se obliga personalmente, sino que se obliga al mandante en la prestación de servicios. El que los presta se obliga por sí mismo, sus actos no obligan a la persona en favor de cual ejecuta el acto. Mucha atención aquí, compañeros. Cuando ustedes realicen un contrato, mira, si ustedes quieren ser totalmente formalistas y poderle dar esa lealtad, poder conseguir esa lealtad tan preciada del cliente, pueden realizar este tipo de cuestiones, este tipo de contratos de servicios profesionales, ¿verdad? Eh,
Como se los aconsejo, esto es, bueno, más que nada es parte de personal de cada uno, ¿no? Tú puedes andar así por la vida tratando de obtener la lealtad de tu cliente por otras formas, es muy respetable. Si tú pretendes llegar a obtener la lealtad de tu cliente por esta forma del contrato de servicios profesionales, sin problema igual, ¿eh? Todo es cuestión también de cada cliente, todo es cuestión de cada toque personal que el abogado le pone, pero por ejemplo a mí, eh, vaya, no utilizo mucho este contrato. ¿Por qué? Porque realmente un proceso, por más controlado que lo tenga, siempre va a haber algo, siempre va a existir algún error, siempre va a existir algún cambio de improviso en el que por ese simple hecho pues se llegue totalmente a cambiar y tú ya lo habías puesto, ya lo habías contemplado con el contrato de prestación de servicios y ahora estás incumpliendo a una de las cláusulas, alguna de las cláusulas o alguna de las cosas previstas en dicho contrato y pues obviamente tienes, pues estás faltando, ¿no? Estás faltando alguna cuestión de contrato que está estipulado. Entonces, en ese sentido, yo sería de la idea que no te aconsejaría que tú utilizaras este contrato de servicios profesionales. Digo, tal vez tú lo puedas perfeccionar, tal vez con este contrato puedas obtener la lealtad del cliente de inmediato. Vaya, eso es totalmente individual, ¿vale? Clasificación dice, el contrato de prestación de servicios profesionales es de carácter onerosa, bilateral, con libertad de formalismos, de persona principal y por lo común de tracto sucesivo, bilateral, ok, será bilateral porque ambas partes obligan, sin problemas, ¿no? A ambas partes. El abogado ofrecer un servicio profesional y el cliente cubrir los honorarios estipulados. Oneroso, pues los provechos y los gravámenes son recíprocos para el jurista por el resultado del otorgamiento del servicio y para el cliente el pago de los honorarios convenidos y el reembolso de los gastos. Esto es, que al ser oneroso, ambas partes obtienen un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? El abogado, pues la obtención del pago de sus servicios y la otra parte, pues el resultado que se dio por el pago de los servicios del abogado, ¿verdad? Así que vamos a la que sigue. Me faltó libertad de formalismos, persona principal y común de tracto sucesivo, bilateral. Se le denomina de tracto sucesivo cuando hay periodos, ¿no? Cuando fijan algún periodo, un ejemplo se fija que determinado 15 de cada mes se va a recibir unos honorarios para el trabajo y la obtención en la solución de algún asunto, sin problema se puede dar esa parte del tracto sucesivo. A eso se le denomina tracto sucesivo, o sea, que se ejerza o que se establezca una fecha determinada para el pago o la remuneración de sus honorarios en este caso específico, ¿vale? El objeto, ¿qué elementos de existencia encontramos? En el objeto dice, los servicios prestados por el abogado son obligaciones de hacer, consistentes en la realización de hechos física y jurídicamente factibles. Existe imposibilidad física cuando el hecho a realizar es incompatible con las leyes de la naturaleza jurídicamente. Es imposible cuando el servicio a prestar es irreductible con las normas jurídicas. En cuanto a los honorarios del abogado, estos pueden consistir en la percepción de una cierta cantidad de dinero, la transmisión de propiedad de un bien o la prestación de determinado servicio. Algo que para que se pueda dar la existencia de todas estas cuestiones de honorarios, se deberá de tener la existencia probable y factible de que los servicios que esté realizando el abogado sean servicios que estén conduciéndose a extremo, bueno, a todo con toda la legalidad y que éste pues obtenga pues el beneficio del pago de esos honorarios por haber hecho algún trabajo en beneficio o a favor de su representado. Es entonces que nosotros podemos cobrar por cualquier forma, siempre y cuando no tengamos algún inconveniente con el cliente, podemos cobrar desde algún bien, algún servicio que se nos pueden hacer a nosotros, podemos pagar en dinero, podemos pagar o que nos pueden pagar con alguno de los bienes
muebles o inmuebles o vaya con alguna otra cosa o alguna otra situación. Esto también es cuestión personal. Otro elemento de existencia para que se dé se le denomina del consentimiento. Es muy importante tener el consentimiento. Dice, este elemento sigue las reglas generales que se presentan en todo tipo de contratos. El artículo 2547 del Código Civil regula el consentimiento tácito al asentarse en su segundo párrafo. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptando cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los 3 días siguientes, ya que este contrato es intuitu personaje y se celebra considerando las cualidades y habilidades del abogado. El error en la persona puede provocar la nulidad del mismo por falta de consentimiento. Para que nosotros podamos avanzar y estar conforme con las partes, debemos de presentar el consentimiento. Si no tenemos el consentimiento, se presupone que nosotros estamos aprovechándonos de la situación y que en ese sentido queremos obtener algún interés. Entonces es por eso que el consentimiento debe de estar inmerso ahí, puesto que nos da la parte de la voluntad y la acepción y aceptación de lo que se está logrando realizar, ¿verdad? Vamos a pasar al KESIC. Requisitos de validez. ¿Qué requisitos de validez tenemos que deben de tener los servicios de prestación de servicios profesionales? La capacidad. La capacidad para contratar es indispensable, ya que no pueden llevar litigios ni ser mandatarios los notarios. Esto es un ejemplo. Los jueces, magistrados y demás funcionarios empleados de la Administración de Justicia en ejercicio, dentro de los límites de su jurisdicción, los empleados de la hacienda pública en cualquier causa que puedan intervenir de oficio dentro de los límites de sus respectivos distritos. Para que nosotros podamos realizar determinados servicios, para que nosotros podamos obtener alguna, vamos a decirlo así, capacidad para poder ofrecer servicios profesionales, pues primeramente debemos de tener la capacidad jurídica, no debemos de estar impedidos para poder ejercer libremente, esto es fácilmente, que nos dice la Constitución, debemos de ejercer libremente una profesión que sea lícita y que no perturbe la paz pública. Entonces, en ese sentido, ya concluimos con una de las partes, tenemos el presupuesto de la Constitución, de la máxima ley de la nación. Y otra cosa que nos pide es la capacidad. Por ejemplo, si bien hay algunas situaciones, hay algunas excepciones, tales como los mandatarios, jueces, notarios, no pueden ellos realizar determinados juicios porque, como si bien lo sabemos, uno no puede ser juez y parte en el mismo curso, ¿verdad? Es ahí que solamente para este tipo de personas se les excluye un poco la capacidad para poder ejercer libremente. De conformidad con la ley de profesiones, el especialista en derecho necesita un título y cédula profesional para desempeñar su actividad. El incumplimiento de esta disposición le puede ocasionar la falta de pago de sus honorarios. Muy importante, compañeros. Para poder decir que somos abogados y poder ejercer como tales y por ahí y andar por el mundo diciendo que ejercemos, debemos de acreditarlo con un título y con nuestra cédula. Si bien, si no tienen eso, mejor ni se metan a las cuestiones jurídicas. O tal vez sí, pero de carácter de pasante o de abogado junior. Entonces, en ese sentido, pues podremos nosotros tener poco a poco hasta obtener la cédula y el título, la capacidad para poder ejercer libremente. Si a nosotros nos cachan que realmente nosotros no tenemos cédula, entonces pues las clientes se van a dar cuenta en la parte en la que estamos y pues se van a terminar yendo o te van a terminar ocasionando algún problema que debería de ser innecesario. ¿Qué obligaciones encontramos en el abogado? Dice, realizar el servicio adecuado con lo contratado, desempeñar el trabajo personalmente, responder de los daños y perjuicios por negligencia, impericia o dolo, guardar el secreto profesional y avisar con oportunidad al cliente cuando no puede continuar prestando sus servicios. Son obligaciones
demasiado, demasiado importantes. Tú no puedes realizar algo que no está establecido o que no lo estableciste con el cliente. Y hablamos de la primera parte. Si tú realmente te contrataron para hacer algo, aunque sea para sacar una mendiga copia, debes de realizar ese servicio. No puedes saltarte parte de la cuestión procesal porque estarías faltando a la obligación que tienes de lealtad con tu cliente. El segundo dice desempeñar el trabajo personalmente. Y aquí es un poco, bueno, eso es demasiado importante porque cuando hay despachos, pues siempre los abogados principales, los abogados patronos no suelen estar totalmente en nuestra oficina, sino que siempre están pues los pasantes, los abogados junior, la cuestión de administrativa, etcétera, ¿no? Pero algo que realmente el cliente pues solicita de ti es justamente que tú los obres personalmente. Ha pasado porque se ha tenido clientes y por la propia imposibilidad del trabajo hay que mandar a alguien para poder atenderlos. Y en ese sentido, pues he escuchado por parte de clientes que es lo peor que uno puede hacer, que nosotros mandemos a alguien más porque solamente los va a terminar confundiendo y a grandes rasgos se ve como una falta de profesionalismo por parte de nosotros, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos a un cliente o una persona en específica para defender, debemos de desempeñar nuestro trabajo personalmente con él. Dice responder de los daños y perjuicios por negligencia, impericia o dolo. ¿Qué obligación debemos de tener? Que por falta de experiencia, o que por falta de alguna impericia o por falta de algo de nosotros que pudiese haber tenido o tiene que haber sido crucial para la cuestión de ejemplo, perdón, perdón, es que ya cuando terminó el tiempo del día en donde el trabajo y todo llega a golpearme bastante feo. Dice, cada parte, cada abogado es, vamos a decirlo de esta manera, es responsable de todo lo que hace, de todo lo que dice, de todo lo que actúa. Entonces, ¿qué obligación tenemos? Si la regamos, debemos de ser responsables. Guardar el secreto profesional, como ya lo habíamos comentado. Dice, por último, avisar con oportunidad al cliente cuando no puede continuar prestando sus servicios. Muy importante, no solamente por pelearse con su cliente, porque no les paga, no les llegó el precio, porque ya les retiró los honorarios, no quieran a las buenas y primeras, pues no decirle nada y pues quitando, ¿no? O sea, renunciando al cargo por ese simple hecho, no, al contrario, si tú pretendes realizar la renuncia al cargo, tienes que hablarlo, háblalo al momento. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, cliente? Su parte, pues que usted quedó de darme, no me ha dado nada y por ese simple hecho yo voy a desistirme del servicio profesional que él ha estado viniendo compartiendo y lo voy a dejar con el defensor público para que en ningún momento usted pueda caer en la pues en la falta de defensa que va ante la ley. La máxima constitución nos dice que es obligatoria que todos, absolutamente todos, tengamos ley. eh, vaya, que cada uno, permita, retomando el tema, es necesario que le digas, cliente, sabes que por lo que tú me has faltado de dar honorarios, yo te voy a cambiar, o sea, voy a rechazar el cargo, pero te voy a dejar a algún abogado porque la ley dice que no debes de estar en ningún momento sin defensoría jurídica, ¿no? Entonces, en ese sentido, son obligaciones muy marcadas para nosotros. Ahora va la obligación del cliente. La obligación del cliente es la principal, satisfacer los honorarios. Vaya, eso es lo que más nos encanta a nosotros, que nuestros clientes tengan el dinero que nosotros le pidamos y que pues sea un cliente perfecto, ¿no? O sea, que no nos moleste, que no nos marque, que no nos diga dudas, que confíe plenamente en nosotros, que solamente nosotros le digamos para tal día nos vemos, para tal día está, y pues prácticamente ese es como que el cliente de ensueño, ¿no? Que tenemos.
Dice, el pago, ya lo anotamos, puede efectuarse por medio de una cantidad de dinero, a través de la prestación de un servicio o mediante la transmisión de propiedad de bienes. Ahora bien, los clientes tienen la obligación de cubrir tales elementos, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomienda, salvo convenio en contrario. Por su parte, el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior dice que las costas en la sanción impuesta por la ley respecto de la conducta procesal de los litigantes. Aquí, ¿qué es lo que vemos en esta forma? El cliente, y es que esto, fíjense compañeros, que esto a veces no lo entiende nuestro cliente, que su única obligación es o será satisfacerle en cuestión de honorarios, porque a veces hay personas que no te pagan los honorarios hasta que tú le des, hasta que tú le des algo, cuando antes ya se habían puesto de acuerdo. Entonces es algo que específicamente podría solucionar con un contrato de prestación de servicios, ¿verdad? Yo les decía que para mí no era necesario ese contrato, pero para otros sí es necesario, como para esto. Siempre vas a tener un cliente que te va a pagar adelantado, te va a pagar al día. Cuando tú le digas, va a tener el dinero ahí. Así como va a haber otros que te va a decir, sí, el lunes o el viernes, ¿no? Que el viernes le está su dinero. Pasa viernes, pasa sábado, pasa domingo y tú le dices, oye, el lunes. Y ya luego lo ves el lunes y pues casi a riestras, casi con malas ganas te están dando lo que por derecho, lo que tú habías hecho por tus fuerzas. Estas son las obligaciones que tiene nuestro cliente. Vamos a cambiarle. Y hasta acá le dejamos. Nos quedamos en los colegios de profesionales que vamos a ver en la sección séptima que pronto estaremos contemplándola. Vamos a realizar rápidamente una retroalimentación acerca de lo que hemos estado viendo. Y me preguntarán, ¿qué tipos de prestación de servicios daremos? Pues los hay de bastantes áreas, de bastantes ramas, tales como cuáles. Podemos nosotros asesorar, ser asesores jurídicos, ser asesores técnicos, que vendría siendo lo mismo, más sin en cambio el papel del juego es diferente. Podremos ser abogados patronos, podemos representar legalmente a una persona o a una empresa, ya sea física o moral. ¿Qué más podemos hacer? Poder nosotros llegar, ser personas conciliadoras, podremos ser nosotros parte de conciliación, puesto que un buen asunto se gana por fuera y no por juzgados. Entonces eso siempre es un dicho muy coloquial que se dice que los asuntos se ganan afuera, no en los juzgados. Es ahí que siempre va a ser de total importancia la negociación entre las partes, ¿verdad? Eh, Esta parte influye muchísimo, puesto que al momento de obtener al momento de obtener el pago por la remuneración de los honorarios por la prestación de servicios, pues se ve totalmente gran favorecida. Un ejemplo, su servidor maneja la parte de prestación de servicios diferente. Yo puedo elegir según el caso y las necesidades de los clientes, ser asesor jurídico o definitivamente el abogado patrono. Son cosas muy diferentes. El abogado patrono, pues sabemos, es quien se autoriza, quien se nombra para que sea su total representante legal de la persona. Y el asesor jurídico, pues solamente va a ser el que por fuera esté aconsejándole, el que por fuera esté realizando pues su defensa y que se puede dar hasta ahí esa relación. Pero específicamente, vaya, las necesidades te van a llevar a hacer y a trabajar o a dar tus servicios de otra manera. La deontología jurídica lo que busca es que nosotros expongamos y hagamos realidad todos los principios que se hablan de justicia, que se hablan del derecho, que es la justicia, la paz, el bienestar colectivo, las cuestiones desinteresadas.
Eso es lo que nosotros debemos de ser en cualquier una de los servicios, en cada uno de los servicios que pretendamos nosotros llevar a cabo, ¿verdad? Una de las cosas también es la asesoría, ¿no? Sin problema tú puedes cobrar por asesoría, si vaya a ser por teléfono, en chat, persona, tú puedes cobrar por estar dando asesorías o por dar ideas o por gestionar nada más documentos, o sea, la rama para el cual tú puedas prestar tus servicios es inmensa. Ya sea que también tú puedas realizar la docencia como su servidor sin problemas, o ya sea que tú lo puedas hacer mediante un contrato, ¿no? Mediante una cuestión contractual en la que ambas partes, por voluntad expresa, puedan sujetarse ante las cláusulas y asegurarse de ambas ganancias o de ambos honorarios, ¿verdad? Una de las cosas también muy interesantes que se está dando es la asesoría en línea. Hay varios despachos, si bien han tenido que invertir en las cuestiones de la red de redes sociales, en cuestiones de internet, en cuestiones de la nube, pues eh, estos mismos despachos ahora se han especializado para llevar denuncias o para llevar seguimiento de algún archivo, de algún caso, de algún asunto y que pues también si bien si el abogado ya es totalmente, eh, o sea, está ocupado en todas las áreas de la vida, si ya está ocupado el abogado, pues sabremos cómo manipular nuestro tiempo, pues para empezar a, a ser claros con los clientes para que nosotros podamos obtener los honorarios, ¿no? Hay una parte muy interesante en la cuestión de la prestación de los servicios, como la comentábamos, que era la parte del Internet, ¿no? Estos despachos, como lo comentábamos, ya retomando el tema, los despachos tienen ya la infraestructura, ya tienen una red social, perdón, están en la red social y más sin en cambio también tienen ya una página en Internet totalmente física, totalmente hecha y derecha, en el cual hay apartados en donde te dicen que nosotros te podemos ayudar y que si quieres asesoría directa, gratuita, pues tienes que entrar al chat y vaya, vaya. Son cuestiones que también son nuevas en la profesión del derecho, también la cuestión de la asesoría técnica y la asesoría jurídica también sirve bastante. Va a haber casos en los que no haya algún proceso judicial, pero sí requieran de algún consejo jurídico y pues adelante, ¿no? Siempre el consejo jurídico se va a estar dando para que nosotros también podamos dar esa parte de ejercicio de nuestra profesión. Te digo, todo esto es de carácter personal, ¿eh? Tú tendrás o tú agarrarás tu propio estilo, tu propia estrategia y no va a haber absolutamente ningún problema, ¿vale? Simplemente toda esta información es para que tú tengas ya la base, tengas una, pues, ¿cómo lo diremos? Tengas una plataforma en el cual tú puedas sentirte totalmente seguro para poder cobrar honorarios, porque esa es otra cosa que también debemos de lidiar con nosotros mismos. Por ahí decían que no hay que pensar con nuestra cartera, ¿verdad? No hay que pensar con nuestra cartera y que me dirán, ¿qué es eso, no? A veces, al momento de no saber cobrar honorarios, siempre estamos con el pensamiento y con la necesidad de decir, híjole, ¿3,000 serán buenos? ¿O pido 5? No, 5 ya me estoy pasando. O pido 3, pero 3 es poco. O sea, para poder evitarnos este tipo de situaciones, eh, para poder tratar este tipo de situaciones en las que si se da la una o si se da la otro, pues fácilmente todo es, todo hay que comentarlo en la cuestión o sea, hay que ser claros con los clientes, saber decirle el por qué están realizando ese tipo de situaciones y que pues desde el principio tener ya previsto cómo es lo que se les va a conducir, ¿verdad? Permítame. Te recomiendo que desde el principio tú puedas acordar el pago, acordar el honorario con tu cliente o tus clientes y que en ese sentido pues puedan llevarse a cabo una corresponsabilidad de ambas partes, ¿no? Así que
Ese es uno de los consejos que yo te puedo dar. Ya tú verás si te sirve, si no, pues adelante, ¿no? Ahí está de todos modos puesta la información y la dirección para que tú puedas tomarlo. Algo que también debemos hacer es crear esa conciencia de poder ayudar a la gente. También podemos nosotros realizar actividades caritativas, actividades humanitarias, podemos nosotros dar servicios profesionales de manera gratuita. Esto es ir en pueblos, en comunidades indígenas y hacer pues un permiso, obtener un permiso por parte del lugar, del ayuntamiento donde nos encontremos y poder realizar círculos de jurídicos, ¿no? O sea, servicios jurídicos integrales, tales como la gestión gratuita de algunos documentos, la asesoría también gratuita de algunos documentos, de algunos casos, y por qué no, el apoyo también gratuito para eh, salir de, o sea, para poder apoyar, ¿no? Para poder apoyar absolutamente a las cuestiones sociales y a las cuestiones que se están previendo, ¿no? Así que compañero, compañera, yo te invito a que reflexiones acerca de cómo es que vas a instaurar, cómo vas a eliminar esa parte de la corrupción en ti y cómo vas a ser totalmente específico y para que tú puedas ejercer realmente tu profesión, ¿vale? Entonces vamos a dejarla hasta esta, este punto, vamos a ponerle aquí, que es la sección sexta. Guardamos. Y compañeros, pues fue un gusto, ya saben, estar en, en esta sesión y pues les deseo lo mejor. Pronto estaremos de nueva cuenta para cerrar con el último, con el octavo y en ese sentido, no, perdón, con el séptimo y posteriormente con la sesión octava y hasta ahí concluiremos el presente curso. Estén atentos a la cuestión del examen. De nueva cuenta les cabe recalcar que voy a tener la oportunidad de ser totalmente flexible con ustedes por la situación en la que hemos estado viniendo, ¿vale? Por ese motivo y sin más que añadir, que tengan un buen día y nos vemos a la próxima.